Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, en que continuamos con el estudio del libro del Génesis. El jueves pasado nos quedamos en el capítulo 21, por lo que vamos a continuar hoy día, empezando el capítulo 22. Pero antes de ello, vamos a encomendarnos al Señor con una oración. Va a estar a cargo nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, gracias, Graciano. Comenzamos entonces. Una cuestión previa, justamente conversaba antes de empezar la grabación con un hermano que me comentaba sobre qué tan al pie de la letra, digamos, podemos tomar los textos del Génesis en particular. Hablábamos del diluvio universal. Y yo le decía al hermano, y aprovecho para comentarle nuevamente a todos, hay un tema en la Biblia que se llama géneros literarios. Lo que tiene la Biblia es un mensaje de fondo que quiere transmitir. Ahora, cada autor va a tomar a su gusto y preferencia una u otra forma de transmitir ese mensaje. Va a usar un relato, va a usar un mito, va a usar una leyenda, va a usar una epopeya, va a usar un evangelio, una parábola, una carta, una epístola, en fin, una profecía. Y sobre esto les recomendaba, recuerdo hace ya varias semanas, le recomendaba a cada uno que pongan atención especial a este tema. Se llama géneros literarios. Búsquenlo en su internet. Yo les pasé para ayudarlos como primera pista un documento escrito de pocas páginas con ese título, Los géneros literarios en la Biblia. Les recomiendo leerlo. Si no lo tienen, si lo han borrado, se los puedo volver a enviar. Pero es un tema que complementa lo que estamos viendo, porque si no, es que vamos a estar conversando con amigos, incluso impartiendo instrucción en nuestra fe y hablando como que todo lo que está en la Biblia se dio de esa manera. Y yo les vuelvo a decir, ¿no? Hermanos, la Biblia no la escribió Jorge Basadre, no la escribió un historiador. Son un montón de autores, más de 100 durante 2000 años, durante 1500 años, y cada uno ha usado forma de transmitir el mensaje diferente. Un cuento, un relato, todas las formas que les comenté. Y eso se estudia, y la propia iglesia lo estudia. Y es lo que se llama géneros literarios. Es un tema que necesitan y que se los recomiendo como un esfuerzo adicional para que cada uno lo haga. Y en todo caso, lo podemos conversar cuando quieran, ¿no? Lo podemos conversar. Es bien importante. Como repito, si lo que les pasé no lo tienen, me dicen y se los vuelvo a pasar. No hay ningún problema. La fuente, el Internet. En YouTube hay un montón. En inteligencia artificial, en Google hay un montón. Hay muchísimo sobre esto.
Si es que no en libros, ¿no? Que también, pero lo que está más a la mano es la información que conseguimos por la red. Ok, entonces, a ver, continuamos, hermanos, con nuestra lectura comentada del libro de Génesis. Y estamos para comenzar el capítulo 22. ¿En qué nos quedamos en el capítulo 21? ¿Se acuerdan? Abraham despide, echa a Agar con su hijo Ismael por pedido de Sara. Hasta ahí leímos. Entonces ahora continuamos con el capítulo 22. Dios prueba a Abraham. Son 3 diapositivas. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leerlo? Adelante, Emiliano. Gracias. Dios prueba a Abraham. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma tu hijo único en el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. Emiliano, un segundo, hacemos un alto con cargo que tú sigas leyendo. Pero miren, Perfecto. esta primera diapositiva de la perícopa, miren lo tremendo que trae consigo. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, al hijo que tanto amas, a tu hijo único, y ofrécelo en holocausto, sobre la montaña que yo te indicaré. Y Abraham cumple sin chistar. En el tercer parrafito dice, alzó los ojos y vio el lugar donde tenía que ser el holocausto. Daremos culto a Dios, después volveremos a reunirnos con ustedes. Le dice a los sirvientes. Y Abraham recoge la leña y la carga sobre su hijo Isaac. Él, Abraham, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. Nadie sabía lo que iba a hacer Abraham más que Abraham mismo. Ni el pequeño Isaac, ni los sirvientes. Pero miren el detalle del relato. Abraham recogió la leña y la cargó sobre su hijo Isaac. Isaac carga la leña con la cual va a ser sacrificado, como Jesús carga la cruz, sobre la cual va a ser clavado y sacrificado. Miren la relación. Está claro, ¿no?
Isaac carga la leña con la cual va a ser sacrificado. Jesús carga la cruz sobre la cual va a ser sacrificado. A ver, continuamos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham: Padre. Él respondió: sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Cuando extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ver, nuevamente, Emiliano, un comentario y continúas con lo uno. Pero miren entonces, Perfecto. acá está la prueba de fe de Abraham. Algún hermano me preguntaba en días anteriores: oye, pero por lo anterior que hemos visto, no me parece tanto como para que el Señor haga un pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque lo obedeció en cambiar de tierra. Al final resulta que salen de Ur de los Caldeos y hasta Harán, decisión del padre de Abraham, pero de Harán, y Abraham sale con Sarai y su sobrino Lot, salen hacia el sur, hacia la tierra de Canaán. Y la hermana me preguntaba: ¿por ese motivo eso es tan fuerte como para que se lo considere el padre de la fe? Y yo le decía: no, hermano, lo vamos a ver pronto, y acá está. Miren la prueba a la que Dios somete a Abraham. Sacrifica a tu hijo único, a tu hijo amado. Y Abraham obedece. Y cuando está a punto de consumar el holocausto, de inmolar a su hijo, el ángel del Señor lo detiene. Pero Abraham ha pasado la prueba, ¿no? Entonces vamos a terminar y de ahí damos la palabra para terminar la perícopa. Abraham llamó a ese lugar el Señor proveerá. Y de allí se origina el siguiente dicho: en la mañana del Señor se proveerá. En la montaña. En la montaña del Señor se proveerá. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz.
Abraham regresó donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron Beerseba y Abraham residió allí. Ujú. Todos juntos fueron a Beerseba Berseba, y sí. Beerseba y Abraham residió allí. Bien, gracias, Emiliano, muy amable. A ver, hermanos, tenemos entonces esta primera perícopa del día de hoy. Hemos visto cómo Dios pone a prueba a Abraham, cómo es la obediencia de Abraham y cómo Abraham obedece por pura fe. Pero el Señor no permite que se consume el holocausto y en lugar de su hijito Isaac se sacrifica un animal. Miren, en lugar, y lo vuelvo a repetir, en lugar de Isaac se sacrifica un animalito. En, más tarde, ¿qué va a pasar? Que en lugar de todos los fieles se sacrifica a Jesús. Miren entonces la similitud entre Abraham en este acontecimiento con Isaac y la ofrenda de Jesús con su propia vida. Ese es el mensaje que está detrás. Y la relación que no se puede tapar. Está clarísima. Vamos a dar la palabra a Tilio. Adelante, por favor. Una, una inquietud. ¿Por qué eh, menciona a su hijo único si Abraham tiene a Ismael también? Es más, Dios, digamos, el ángel del Señor los protegió en el desierto, ¿no? A Agar y a Ismael, y bueno, también dijo que iba a tener una descendencia. O sea, por qué solamente mencionar siempre hijo único? Es un buen punto, ¿no? Es un buen punto y creo que el único que podría contestar de manera definitiva es el que escribió esto. Todos los demás vamos a especular alrededor de qué puede significar y hay varias posibilidades. ¿Por qué llama único a Isaac si tiene un hermano de padre que es Ismael, del cual hemos tenido absoluto conocimiento? Pero es el hijo que le queda. Recordemos que por intervención de Sara, Agar y su hijo Ismael se van fuera, se van lejos. El hijo que le queda es Isaac. Pero a partir de, más que eso, de verdad que sería especular. Y hay posiciones, ¿ah? Juliana, adelante, por favor. Lo que quería eh, poner en relieve que era el hijo que él había esperado toda su vida, de tener con Saraí, con Sara. Lo tuvo casi a los 100 años y siempre había deseado tener un hijo. O sea, no era solamente un hijo más o el segundo hijo, sino un hijo tan esperado. Claro, Y esto me recuerda también se menciona, Dios no, no negó a su único hijo. Él entregó a su único hijo a la humanidad para su salvación. Hay una parte del Evangelio que dice, sí, ¿no? Y otra cosa es, en cuanto a Abraham, hay una parte en que Jesús dice, quien no ama a su padre o a su madre menos que a mí, a su hijo o a su hija menos que a mí, su esposo, a su esposa. Y Abraham hizo eso, ¿no? Amó a Dios más que a su hijo y demostró que era capaz de amar menos a su hijo que a Dios, ¿no? Que esa es una de las condiciones que Jesús pone. Quien no ama menos que a mí no es digno de mí. claro que se leyó en el Evangelio del último domingo, ¿no? Es correcto.
que incluso en el término de la Biblia no usan el decir ama menos, sino odia. El que no odia a su padre o a su madre, a su hijo, a su esposa, no es digno de mí. Pero claro, felizmente que tenemos excelentes traductores y exégetas y nos dicen que en el sentido bíblico, en el sentido hebreo, odiar se debe entender como amar menos, pero va en la línea de lo que dice Julián. A ver, vamos a darle la palabra. Verónica, adelante, por favor. Aló, ¿se me escucha? Sí. Ya. Sí, yo quería decir, cuando hiciste detuviste lo que estaban leyendo, cuando hiciste la comparación con que Isaac estaba cargando la leña y cuando Jesús carga la cruz, ahí como que los dos están yendo sacrificados, ¿no? Pero la diferencia era que Isaac no sabía que iba a ser sacrificado, él estaba llevando el madero, pero no sabía que su padre tenía planeado sacrificarlo por obediencia a Dios, ¿no? Ujú. Eso nada más. Bien, gracias, gracias, Verónica. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Es claro, pertinente la pregunta, ¿por qué dicen hijo único cuando ya tenía otros, ¿no? Pero no olvidemos que este Isaac es producto del milagro de Dios. Primero del trato que hizo Abraham con Dios cuando le dice, Señor, tú me dices que voy a tener descendencia, pero no tengo ni un hijo. Entonces Dios le hizo el milagro para que Sara pueda embarazarse, ¿no? Y tener un hijo a la edad que ya nadie tenía. Y eso le da mayor relevancia a Isaac, ¿no? Es producto del milagro de Dios. Gracias. Ya, ok. Perfecto. Ven cómo hay varias posiciones que se pueden ir tomando y valen. Adelante, Augusto, por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí. Ya, correcto, porque está con mi celular, no tengo internet. Sobre la parte de hijo único, estaba leyendo que en el hebreo sí se dice hijo único, pero en la versión griega de la Biblia lo traducen como hijo amado, ¿no? Y bueno, pues tiene esa distinción, ¿no? La Vulgata Latina sí lo tradujo como hijo unigénito prácticamente, ¿no? Acercándolo más seguramente a Jesús, ¿no? En Claro. ese sentido. Ujú. Entonces, Bien, gracias, Augusto. Diana, adelante, por favor. Buenas noches. Con relación a este mismo punto sobre el hijo amado, porque ahí también lo reitera, ¿no? Dice, a tu único hijo al que amas, a Isaac. Es la primera vez que en la Biblia hablan sobre el amor, porque ni cuando nació Set hablan sobre amar. Solamente conoció a su esposa, a Adán, y tuvieron otro hijo. Es la primera vez que ponen en relieve amor. La segunda vez va a ser después cuando Isaac se casa con Rebeca, pero eso es otra cosa. Pero es la primera vez. Ujú. Entonces, esto del hijo amado me parece que es un punto muy importante, porque como decían los otros hermanos, cuánto costó este niño que nazca, cuántos deseos del padre y de la madre, y el milagro, como también dicen los hermanos. Gracias. Ujú. Gracias, Diana. ¿Estaba también Atilio? Sí, yo también quería un poco aclarar de que Ismael también fue producto de un milagro, porque ya Abraham era anciano. La única diferencia es que Agar era más joven, pero igual ya era una persona de mucha edad, y porque era más o menos 10 años mayor que Isaac. Entonces ya también tendría 80, 70, 70 y tantos, 80. Entonces también como que Dios le concedió pues esa, digamos, ese deseo de ser padre, ¿no? Sí, es correcto. Recordemos cómo nace Ismael.
Y es cuando Abraham conversa con Dios y le dice, ¿a quién le voy a dejar mis bienes? A mi sirviente, fiel sirviente. ¿No? Así es que nace Ismael y luego nace Isaac. Y recordemos cuántos años más tiene Ismael que Isaac. ¿Alguien recuerda? Porque lo hemos leído, ¿ah? Creo que eran 10 años de diferencia, porque tenía 80 y a los 90 tuvo a Isaac. No, son 13 años. O sea, 13. sí, Isaac nace cuando Ismael tiene 13 años. 13 años. Entonces, en el relato como el que terminamos el jueves pasado, cuando eh, Agar sale al campo tan medio desértico con su hijo Ismael, Ismael ya es un jovencito, no es un bebé de pecho. Pero miren cómo se presta, cuando leemos despacio, interesante cómo se presta el mismo texto de la Biblia para plantear dudas que valen. Y los alcances que han dado son excelentes. Pero les decía, no es uno solo, no hay una sola respuesta. A ver, avanzamos. Los descendientes de Nahor. Para no desubicarnos, ¿quién era Nahor? Nahor es uno de los hermanos de Abraham. El otro murió, ¿no? El otro murió después de haber tenido a su hijo Lot, que se va con Abraham. Veamos de Nahor. ¿Quién puede leer? Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milcá había dado hijos a su hermano Nahor, Uz, su primogénito, Buz, hermano de este, Kemuel, padre de Aram, y además Kesed, Jasó, Pildas, Idiaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milcá dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebaj, Gaham, Tajas y Maacá. Ujú. Gracias, gracias. Miren, hermanos, acá aparece entre tantos nombres el nombre de Betuel, a mitad del párrafo, y dice, este último fue padre de Rebeca. No quiero adelantar porque viene ya, pero retengamos esto, ¿no? Betuel es hijo de Nahor, o sea, es sobrino de Abraham. Y Rebeca, hija de Betuel, va a ser, ¿qué cosa? Del hijo de Abraham, que es Isaac, su sobrina. ¿Ok? Ahí tenemos una relación. Recordémosla porque va a pasar algo ya. O sea, entre el hijo de Isaac, de Abraham, Isaac, y la hija de Betuel, sobrino de Abraham. O sea, algo entre Isaac y su sobrina Rebeca. Sobrina de sangre, miren. Ya vienen, ¿no? Entramos al capítulo 23, acá son 3 diapositivas. La tumba de los patriarcas. ¿Puedo leer yo? Claro, por favor. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Er: aunque yo no soy
más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Pero Pero los descendientes de Ger respondieron a Abraham: por favor, Señor, escúchanos. Tú eres tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó e inclinándose profundamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Ger, les insistió diciendo: si ustedes quieren realmente que yo sepulte el cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpala, que él tiene en el extremo de su campo, que me la ceda por el valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Verónica, vamos a hacer un alto y sigues leyendo, por favor, lo que continúa, pero miren acá algo muy importante, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, ha fallecido, dice 127 años, y fallece en la tierra de Canaán. Y Abraham quiere enterrarla, pero la tierra de Canaán no es de él, la tierra de Canaán es de los cananeos, y hay diferentes grupos y tribus. ¿Qué está haciendo aquí Abraham? Está comprando un espacio de tierra para enterrar a su mujer. Y ese espacio de tierra, que es el primer espacio de tierra propiedad de Abraham y sus descendientes, es la caverna de Macpelá. Es importante esto, porque luego los descendientes de Abraham van a ser dueños de toda la tierra de Canaán, que se va a llamar Israel. Pero en este momento no tienen nada. Y lo primero que compra, y Abraham insiste, porque se la quieren regalar, y él dice, no, la quiero comprar a su precio real. Finalmente va a conseguirlo. Va a comprar la caverna de Macpela y ahí va a enterrar a Sara. Y vamos a ver después que ahí va a ser enterrado él mismo, cuando fallezca. Entonces, detalle, ¿no? Abraham diciendo, necesito que me ceda por su valor real para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. La primera porción de tierra, de la tierra prometida, la compra como sepulcro. A ver, continuamos, Verónica, por favor. Acá termina. Bueno, Pablo, falta la 2. Ay, perdón. Efrón. Perdón. ¿Qué pasó? Está. Ay, no, me he equivocado en la numeración. Esa es la Ya, segunda. ahora sí. Efrón que estaba presente entre los descendientes de Het, teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham: no, señor. Escúcheme bien, yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse y profundamente ante la gente del lugar, y teniendo a estos por testigos, dijo Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo, para que yo entierre allí a mi esposa. Entonces Efrón
respondió Abraham: por favor, escúchame, Señor. El campo vale 400 siglos Ciclos. Ciclos es una de moneda. plata. Ciclos de plata. Pero, ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y teniendo por testigos a los descendientes de Het, pesó la cantidad que aquel le había fijado, 400 ciclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. Entonces se consuma, digamos, como que notarialmente y en registros públicos, por ponerlo en una situación de hoy, la compra de esa porción de tierra por parte de Abraham en el precio de mercado. Bueno, y acá termina. Me había equivocado en la numeración. Continúa, Verónica, porfa. En, ya, ahora sí. De este modo, el campo de Efrón en Macpala, frente a Manré, el campo con No, no se escucha nada. Parece que hay problemas con el internet. y todos los árboles que estaban dentro de sus límites pasaron a Abraham, teniendo todos los descendientes de Ger. No, Verónica, no se te escucha. Esta parece fallando. Debe ser tu señal de internet. A ver, alguien que ayude a Verónica que termine esta perícopa. Yo, Yo puedo ayudar. A ver. yo leo. Ya. De este modo, el campo de Efrón de Macpelá, frente a Manré, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigo a todos los descendientes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego, Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Manré, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caverna que hay en él, para tenerlo como sepulcro familiar. Gracias, Beatriz. Y gracias, Verónica, todo tu esfuerzo. Entonces tenemos como en este relato, Abraham compra en su precio justo la primera porción de tierra en la tierra prometida. Son pequeños, grandes detalles, ¿no? Miren, acá viene algo largo. El matrimonio de Isaac y Rebeca. Isaac, el hijo amado, ya está en edad, ya murió su mamá, ya está más que en edad de casarse. Vamos a ver que tiene 40 años Isaac cuando se va a casar con Rebeca. Abraham ya está viejo. Entonces veamos el detalle. Este relato es largo y nos va a tomar 4 diapositivas, pero es una sola película. ¿Quién puede ayudarnos? yo le leo con el Pablo. Guillermo, adelante, gracias. Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de ahí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo:
Si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de ahí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedará libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. A ver, Guillermo, hacemos otro alto porque es largo para ir haciéndole unos comentarios. Miren, acá algo interesantísimo y propio de la cultura de la época. Recordemos un hecho parecido cuando Abraham hace el pacto con el Señor y parten los animales por la mitad y caminan por el centro, es el contrato, como que hubieran ido al notario, ¿no? Y lo que en ese contrato con animales partidos, lo que quiere decir es la parte que incumpla este trato, esta alianza, que termine como esos animales. Ahora vemos otra cuestión cultural, al principio nomás de lo que ha leído Guillermo. Abraham era anciano en edad, el Señor lo había bendecido en todo, y entonces le dijo al administrador de sus bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y hazme un juramento. Miren, eso es bien interesante y está estudiadazo. Una forma, así como partir los animales en la cultura hebrea, una forma de hacer un juramento es esta que dice acá muy elegante: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor que harás tal cosa. ¿Qué es lo que hace el sirviente? ¿Qué es lo que hace para sellar el juramento? Pone su mano en la parte íntima de Abraham. Miren esas costumbres, ¿no? ¿Se imaginan fácilmente qué cosa hay debajo de su muslo? Abraham sentado. Entonces, tocándole su parte íntima, sus genitales, es que se hace el juramento. Un detalle, les digo, cultural. Un ratito, hermano, se está rayando la pantalla. Voy a cerrar y ya abro para que se borre. Ahí está, ya se limpió. No, entonces quería comentarles, seguimos leyendo para tener la idea completa y luego compartimos y comentamos todos. Seguimos, Guillermo, por favor, con la segunda. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y, llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Naharaín, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo rodear a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda, toma, y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón.
Ujú. Entonces, ha llegado el mensaje, el servidor de Abraham ha llegado a la ciudad de Nahor. Y habíamos visto que Nahor es hermano de Abraham. A ver, vamos a seguir viendo. La tercera, Guillermo, por favor. Ok, aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen, de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, señor, respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro, se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió, también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Enseguida vació su cántaro en el bebedero y fue corriendo de nuevo a la fuente hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y lo colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos 2 pulseras de 10 ciclos. Otro tema cultural raro, ¿no? Las pulseras está bien, pero que le ponga un anillo en la nariz, ¿no? Nos hace pensar en cuestiones bien antiguas, pero estamos hablando pues de hace cuántos siglos. Un anillo, un aro en la nariz. Y no sería la primera vez, porque en la linda joven Rebeca, para que pueda colocarle el anillo que ya estaba hecho el hueco, ¿no? O sea, es la cultura de la época. Estamos notando cosas muy simpáticas. Y terminamos, Guillermo, porfa. Ok, bueno, el Pablo ya había piercing en esa época, parece. Sí, Después le preguntó, ¿de quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió, soy la hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Y añadió, en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo, bendito sea el Señor, Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. Entretanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho. Salió rápidamente y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar, lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Entonces le dijo, ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos? claro. Gracias, Guillermo. Miren qué lectura tan simpática. Rebeca tiene un hermano, Labán, y cuando ella le cuenta, y Labán ve el anillo y las pulseras, sale corriendo y le dice, ven, bendito del Señor. Ya nos presenta un poquito el relato, qué tipo de persona es Labán. Es un sinvergüenzota, es un bandido, es un interesado. Y lo vamos a comprobar después cuando veamos a Jacob. Todavía no quiero adelantar porque malogro la película, pero la película es así como que la estuviéramos viendo, escena sobre escena, muy bien hecha, muy bien hecha. Entonces,
el enviado el sirviente de Abraham ha llegado a la casa de los parientes donde Abraham lo envió y ha conocido a esta joven virgen, bella, además qué linda, ¿no? Qué servicial, qué hospitalaria, qué linda actitud que tiene esta mujer. Entonces, hasta ahí hemos avanzado en el relato. A ver, intervenciones, hermanos, para entrar a la siguiente perícopa. Estaba la mano de Augusto. No sé si quieres intervenir, Augusto. Ya me olvidé, creo que lo que iba a decir, pero si me acuerdo, levanto la mano de nuevo. Ya, ok. Sí, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. A mí me llama la atención por qué no quería Abraham que su hijo se case con una cananea, ¿no? Supongo que los cananeos no eran bien vistos por él, a pesar de que Amigos. eran sus enemigos. De Pero Graciano, para no confundirnos. Los cananeos son descendientes de Can. Can viene del hijo maldito de Noé. Y la tierra de los cananeos va a ser la tierra que el Señor le promete al pueblo de Israel. O sea, el conflicto ya está. no podían juntarse. Por lo menos, miren, en lo que estás leyendo, y te das cuenta claramente, no pueden juntarse. Hay Sí, sí, hay algo en Abraham que le dice, ¿no? Que no se case mi hijo Isaac con una cananea. Anda y busca en la tierra de mi familia a una mujer, y está encontrando a Rebeca. Y lo que estoy viendo es que me equivocó en la numeración. Como son bastantes, miren, he hecho una tontería. Discúlpenme, vamos a seguir leyendo, porque el matrimonio de Isaac y Rebeca continúa el relato. Claro, acá no se han casado todavía. Con la justa se ha llegado a conocer a Rebeca, y el bandido de Labán, el hermano, le dice, ven, bendito del Señor, por qué te quedas fuera? Vamos a continuar leyendo. Atilio. Yo quería solamente preguntar algo. O sea, ¿no había en esa época ninguna creencia sobre el matrimonio entre parientes cercanos? No, no, no como va a establecerse después, porque es un tiempo en que la tierra se estaba poblando. Había más libertades, ¿no? Era muy frecuente el matrimonio entre la familia. Y no solamente en lo que va a ser después la tierra de Israel, también en Mesopotamia, también en Egipto. Por ejemplo, les digo, ¿no? El emperador Ramsés II, que coincide en la época de Moisés, se casa con su sobrina, la hija de Nefertari, que era su hermana. O sea, Ramsés II se casa con la hija de su hermana. Y eso es Egipto. O sea, el mundo de la época no tenía esas restricciones morales que van a aparecer después. Al contrario, hasta se fomentaban por conservar la pureza de la sangre y la pureza de la raza. Bueno, les decía, me he equivocado en la numeración, entonces seguimos con el matrimonio de Isaac y Rebeca. No sé si alguien puede ayudarnos a seguir leyendo el numerito de un tamaño. Si quieres, yo continúo, Manuel Pablo. Ya, perfecto, excelente. El hombre entró en la casa. Enseguida desencillaron los camellos, les dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, no voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Habla, le respondió Labán. Él continuó, yo soy servidor de Abraham.
el Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón legó todos sus bienes. Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo: no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Y si la mujer se niega a venir conmigo, le pregunté, pero él me respondió: el Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido, trayendo para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Ujú. A ver, continuamos. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Por eso hoy, al llegar a la fuente, dije: Señor, Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente y cuando salga una joven a buscar agua, le diré: déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Y si ella me responde: bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor. Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro. Y cuando bajó a la fuente para sacar agua, le dije: por favor, dame de beber. Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté: ¿de quién eres hija? Soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor, respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos, y postrándome, adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de su pariente. Ujú. Bien, y acá, Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo. Si no, díganmelo también. Así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron: todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca. Llévala contigo y que sea la esposa de tu patrón, como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el servidor de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos, y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron, y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo: déjenme regresar a la casa de mi patrón. El hermano y la madre de Rebeca respondieron: que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días más, luego podrás irte. Pero el servidor replicó: no me detengan, ahora que el Señor me permitió lograr mi cometido. Déjenme ir y volveré a la casa de mi patrón. Ellos dijeron: llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella.
Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes, y la bendijeron, diciendo: Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, y tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca y su sirvienta montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entre tanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de Lahai Roí, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor: ¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Gracias, Guillermo. Han sido en total 8 diapositivas de esta larga perícopa, el matrimonio de Isaac y Rebeca, que comienza con el encargo de Abraham a su fiel servidor que vaya a buscar a una eh, esposa para Isaac en su tierra, en la tierra de su familia. No sé si ustedes se preguntan, en esta larga lectura se habla de Milcá, que le dio la hija a Nahor, pero Nahor no aparece, y la razón es que ya para este momento Nahor está muerto. Nahor, que era el hermano de Abraham, ya había fallecido, y por eso hablan de la madre de él. Si no, seguramente que ni la mencionarían. Entonces, en resumen, tenemos a Isaac, hijo de Abraham, y Rebeca, nieta de Nahor, el hermano de Abraham. Relación entre Isaac y Rebeca, primos carnales, primos hermanos. Perdón, sobrino y tía. Sobrino y tía. Porque el primo de Abraham, el primo de Isaac es El papá de Rebeca, Manuel Pablo. claro, que se llama, ¿se acuerdan? Acá lo hemos leído. Micael, algo así. No, a ver. Betuel. Milcá. No, Milcá es la mujer de Nahor, la cuñada de Abraham. Betuel. Acá vamos a encontrarlo ahorita, un ratito. Labán. Betuel no es. Labán. Labán es. No, Labán Labán es es el el... hermano de Rebeca. Es el primo hermano. Betuel es el sobrino de Abraham. No, Betuel es el papá de Rebeca. y Labán es hermano de Rebeca. Hermano de Rebeca, Ya, ok. que iba a ser el suegro de Jacob. Betuel es hijo de Nahor. Por eso, entonces el parentesco, para quedarlo bien claro, el parentesco entre Isaac y Rebeca, ¿cuál es? un tío y sobrina. Son tío y sobrina, carnal. Así como antes el parentesco entre Abraham y Sara había sido medios hermanos. ¿Recuerdan? Habían sido medios hermanos. Acá son tío y sobrina. Pero para que esté claro, todo el relato que nos hacen, bonito porque al final es un cuento, pero nos lleva a esa conclusión y le vemos el talante al lindo hermano de Rebeca.
que no desaparece del mapa, porque ya se despidieron. Rebeca se fue, conoció a Isaac, se casaron, termina el relato que hemos leído aquí. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Entonces Labán desaparece del mapa, no. Labán va a volver a aparecer dentro de un tiempito, porque del fruto de la unión de Isaac y Rebeca va a salir Jacob, que termina casándose, perdón, sí, casándose con las hijas de Labán. O sea, la historia se va enredando, pero a propósito, porque los matrimonios son dentro de la familia. Augusto, adelante, por favor. Supongo que, que la diferencia de edad entre Isaac y Rebeca no era mucha, ¿no? Dado que, a pesar de que era su sobrina, a Isaac lo tuvieron en la vejez de Abraham, ¿no? Por lo que probablemente eran contemporáneos con No, Rebeca. sí, no tanto porque ya nos va a decir más adelante la misma lectura que cuando Isaac se casa tenía 40 años y Rebeca era una joven adolescente, ¿no? Una doncella. Entonces, más de 20 años le llevaba. Pero estas fechas, no sé, no me dan mucha confianza. De verdad que son bien bandidos jugando con las edades, ¿no? Que Abraham tiene a Isaac cuando tiene 100 años. O sea, juegan mucho con las edades. Es un tema del que no tenemos mayor certeza. Si lo creemos literalmente, es que la gente vivía mucho más antes, pero a la vez con la poca medicina que había y medicamentos de cualquier cosa, podía morir alguien, ¿no? Recordemos que incluso en tiempo de Jesús, una persona de 50 años ya era un viejo. Por eso el número se lee 50, porque ya no cuenta. O sea, hasta 49, y ahí se pierde la cuenta, 50. Claro, lo escribimos con C, pero si lo escribes con S, se entiende. Entonces hay un poquito de dificultad para medir edades. Pero sí, Isaac, por lo que vamos a leer, más que le dobla la edad a Rebeca. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Hay algo que me llama la atención aquí en todo este relato, y es el hecho de que siendo Isaac un personaje tan importante para Abraham, que era, como lo llama el mismo relato, hijo único, eh, a pesar de que él no era el único, ¿no? Pero era el hijo de la esposa, de Abraham con su esposa. Y el primer hijo lo tuvo precisamente porque la esposa, como no podía darle hijos, se lo sugiere. Pero en fin, siendo tan importante la presencia de Isaac, no se menciona para nada la presencia de Abraham en el matrimonio de su hijo único. Es algo que me llama la atención. Y vale también, buena observación. Buena observación. Tampoco se habla de una ceremonia de matrimonio, porque lo que nos narra aquí casi al pie de la letra, si queremos tomarlo así, es que Rebeca baja del camello y Rebeca baja del camello y Isaac la conduce a la carpa que había sido de su madre y ahí consumaron su matrimonio. O sea, no hay ni mayor ceremonia en este relato. ¿Qué ceremonia tuvo que haber? Porque era costumbre de ellos celebrar un matrimonio. Entonces, hay como pequeños vacíos, ¿no? Karim, adelante, por favor. Buenas noches. Una consulta. ¿Por qué cuando, bueno, esa última parte cuando dice, cuando Rebeca vio a Isaac,
bajó del camello y preguntó al servidor de Abraham, ¿no es cierto? ¿Quién es Claro, ese hombre que viene hacia nosotros, hacia el campo? Y él dice, es mi señor, a Isaac. O sea, el hijo del patrón también se le llama señor. claro, claro, es el heredero, ¿no? Ah, ok, o sea, no hay diferencia, no, no diría el hijo de mi señor, simplemente dice mi señor. ¿Y cómo se diferencia? ¿Cómo haría la diferencia entre el señor padre y el señor hijo? No sé, ¿hay algún tratamiento especial para diferenciarlo o simplemente No, es por ser el hijo no del sabría. patrón? No, a ese nivel no sabría responderte, de verdad. Porque a mí me daría la impresión hasta que podría ser que Abraham en ese momento, no sé, ya haya fallecido, entonces ya el nuevo señor es el hijo, ¿no? No, Porque, vamos a ver que Abraham todavía no, no. me refiero a que exagerando la idea, ¿no? O sea, por eso entiendo que debe ser que se hereda Ese, tanto el hijo como el patrón reciben la misma deferencia de decirle señor, ¿no? sí, Supongo. Ujú. así es, ¿no? Entonces, a ver, vamos a continuar. Este capítulo 25 y hasta ahí vamos a llegar hoy día. Pero para terminar de completar la idea, Abraham ha viudo, Isaac se acaba de casar con Rebeca, Abraham ha quedado viudo. Y nos habla esta perícopa de los otros hijos de Abraham. ¿Quién puede leer? Yo puedo leerlo. Adelante. Sí, adelante. Bueno, ya, Abraham se casó con otra mujer llamada Ketura, y ésta le dio varios hijos: Simarán, Isaac, Medán, Medián, Isbac y Suac. Toxán, Loxán No, fue padre de se lee. Loxán. La primera letra no es. Lox- Si fuera L, se escribe con una palita. ah, No, es una I latina, es Ioxan. ya. Y Dios, No, no se escucha Elsa. Elsa, parece que también tienes problemas con internet. No se te escucha. fue padre No, Elsa, no se escucha nada. A ver, no se escucha, parece que su internet está fallando. Vamos a ver, que alguien nos, de por favor, ese. alguien nos ayuda. Ya, yo leo. Abraham se casó con otra mujer llamada Keturá, y ésta le dio varios hijos: Simrán, Ioxán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Ioxán fue padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron los azuritas, los letusíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoc, Abidá y Eldá. Todos estos son hijos de Keturá. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras mujeres, pero mientras vivía, los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a las regiones orientales. Gracias, Atilio. Miren, ese detalle, bueno, habla de los hijos que tiene Abraham con esta segunda mujer que Turá, pero luego nos dice que a estos hijos les da regalos, seguramente muy generosos, pero los separa, los aparta de su hijo Isaac, para que no haya rivalidad en la herencia. O sea, el linaje de Abraham nos viene a través de Isaac, y a los otros hijos bien lejos al este, dice a las regiones orientales.
¿no? Son detalles que van armando esto que conocemos nosotros como la historia sagrada. Miren, parte de Abraham, Isaac tiene un hermano mayor, un medio hermano mayor, ya lo separaron, luego tiene hermanos menores, ya lo separaron también, y el tronco de Abraham hacia nosotros es Isaac. A ver, continuamos, llegamos a esto. La muerte de Abraham. Sigo. A ver, sí, por favor. Entonces, sí. Abraham vivió 175 años. Murió a una edad muy avanzada, feliz y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, elitita, que está frente a Mamre. Es el campo de Abraham que Abraham había comprado a los descendientes de Het. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y éste se estableció cerca del pozo de Lahai Roi. Gracias, Atilio. Entonces, nos habla ya en este capítulo 25 de la muerte de Abraham a los 175 años de edad. Y dice, Abraham murió a una edad muy avanzada, feliz y cargado de años. En otras traducciones de la Biblia, que son como que más fieles al original, usan un término diferente. Dice, Abraham murió feliz y sacio de años. Y se lo menciono en este caso especial porque creo que la palabra sacio es mucho más apropiada en el sentido que el autor original, el autor inspirado quiere darle a esto. Abraham murió sacio de años. ¿Quién es una persona que está sacia? No sé si la palabra les suena. ¿No? Saciado. ¿Perdón? Saciado de años. Claro, claro, Guillermo. Imagínate que tú vas a un buffet maravilloso, de lo mejor de la cocina peruana, lo mejor del mundo, ¿no? Y tienes las langostas y los faisanes, el pato, y es un banquetazo. Y tú comes y comes y comes, y llega un momento en que no puedes ni tomar un trago de agua, y te dice, ¿qué pasa, hermano? Y tú le dices, estoy sacio, estoy saciado. Ya no me entra ni el aire. Qué lindo término, ¿no? Entonces, hablar de un ser humano que muere sacio de años es que vivió su vida tan plena que ya no cabe nada más. Y es el término originalmente usado en la Biblia hebrea. Abraham murió sacio de años. Bueno, en esa traducción se dice, y se entiende, ¿no? Pero no me parece tan linda. Feliz y cargado de años. Cargado suena medio negativo, cuando el término es absolutamente positivo. Hermano, en ese buffet comí tanto que no me entraba ni el aire. En esta vida viví tanto que no podía ni respirar. Estaba sacio, estaba saciado. Y dice, murió así y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la caverna de Macpelá. Y por eso habíamos comentado antes bastante de Macpelá, donde la tierra que compra, esa parcela que compra Abraham para enterrar a Sara. Y les decía, y ahí será enterrado Abraham, acá lo vemos. Fueron enterrados entonces juntos, Abraham y Sara. Y luego de la muerte de Abraham, el texto nos dice, Dios bendijo a su hijo Isaac. O sea, acá hay un mensaje claro. La alianza
continúa, se perpetúa. Esa alianza que había establecido el Señor con Abraham continúa especialmente en Isaac. No sé si quisieran comentar o avanzamos. Miren, tenemos acá los descendientes y la muerte de Ismael. Y alguien diría, ay caramba, ¿no? ¿Y tan rápido lo matan a Ismael? Y es que les digo para que lo tengamos presente, que no se nos pase el detalle, es que en la historia de la Biblia es como que Abraham es un personajazo, ¿no? Luego viene Ismael y luego el hijo de Ismael. Como que Ismael es un personaje, perdón, Isaac. Isaac va a ser un personaje menor en proporción a lo que va a ser Abraham y lo que va a ser Jacob después. Pero aquí nos habla ya de la muerte de Ismael. ¿Quién puede leer esto? Yo leo A ver, Emi, gracias. los descendientes y la muerte de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Agar. La sirviente egipcia de Sara dio a Abraham con los nombres de cada uno de sus hijos según el orden de su nacimiento. Nebaiot, el primogénito de Ismael. Luego Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Letur, Nafis y Kesma. Estos son los hijos de Ismael, 12 jefes de otras tantas tribus, que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde Jabilá de Sur, que está cerca de Egipto, hasta Asur, y cada uno de ellos realizó incursiones contra todos sus hermanos. Gracias, Emi. Acá entonces nos narran la muerte de Ismael y acá vemos el nacimiento de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Como les decía entonces, como que la historia de Isaac se hace también bastante corta y lo vamos a notar. ¿Quién puede leer esto? Yo puedo leer. Gracias, adelante. Así. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, el cual a los 40 años se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán, Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó: si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Gracias, Naciano. Miren, entonces Isaac tiene dos hijos mellizos. El que nace primero es Esaú, y luego nace Jacob,
Y desde que nace ya es, como vamos a ver después, tramposito, un bandido. Nace agarrado del talón de Esaú. Este relato es importante porque si estamos hablando del primogénito, ¿cuál es el primogénito? Es Esaú. Sin embargo, en la historia santa, en la historia sagrada, leemos Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿y qué pasó con Esaú? Ahí hay toda una historia, ¿no? Y terminamos el capítulo 25, acá, con esta diapositiva, y acá nos quedaríamos. Para continuar el próximo jueves con el capítulo 26 y entramos ya a la historia de Jacob. Esaú vende su derecho de hijo primogénito. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú, porque las presas de caza eran su plato preferido, pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto del campo, mientras Jacob estaba preparando un guiso. Esaú dijo a Jacob: déjame comer un poco de esa comida rojiza, porque estoy extenuado. Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió: dame antes tu derecho de ser hijo primogénito. Me estoy muriendo, dijo Esaú. ¿De qué me servirá ese derecho? Pero Jacob insistió: júramelo antes. Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Gracias, Karim. Se va tejiendo la historia, ¿no? Entonces, yo les decía antes de esta lectura de Karim, nosotros recordamos a Abraham, Isaac y Jacob, pero el hijo mayor de Isaac es Esaú. ¿Cómo se quiebra la línea? Acá estamos empezando a verlo. Eso continúa, lo vamos a ver ya el siguiente jueves, porque aquí no termina. Aquí está parte de la treta, pero vemos a Jacob. Es un bandido, es una joyita, ¿no? Más vivo, desde que nació se agarró del talón del hermano, el hermano llega con hambre del campo y él le dice, ok, te cambio la comida que quieres por tu derecho de hijo primogénito. Y el hermano le acepta, o sea, era un tipo de campo, un aventurero. Y ya nos dijo, arriba la lectura, Isaac quería más a Esaú, pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. Entonces aquí se va a urdir lo que vamos a ver el próximo jueves. Se está construyendo la historia de los patriarcas. Si alguien quisiera, si alguien quisiera comentar, por favor. Sí, quisiera saber si dependía de los hermanos de venderse el derecho, no era el padre que decidía eso, o sea, ¿se podía hacer esa transacción, digamos? No, es una primera trota, pero lo que tú dices, Karina, es cierto.
y el Padre lo va a decidir en lo que vamos a leer el próximo jueves. El Padre lo decide. Pero ¿cómo lo decide? Vamos a ver eso. Otra cosita. ¿Qué quiere decir apegado a su carpa? Jacob era un hombre apacible y apegado a su carpa. Claro, Algo así. casero. O sea, Casero, hogareño, ¿no? Hogareño, algo así. claro, mientras que uno, el mayor, el colorado, el peludo, o velludo, ¿no? Esaú, es un tipo que está en la casa, en el campo. Y más bien Jacob es hogareño, casero. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, hermano Pablo. De lo que acabas de decir, se podría desprender que Esaú, que había nacido primero, era un hombre muy trabajador y que inclusive el producto de su casa le agradaba mucho a su padre, ¿no? En cambio, el hermano mellizo no era tan trabajador, porque decir vivía pegado a su cuerpo quiere decir como que no hacía casi nada, ¿no? Y el hecho de que se aprovecha de la oportunidad que su hermano estaba con hambre para arrancarle el juramento de que le cede la primogenitura, el derecho a la primogenitura y el precio que Jacob paga por esa transacción que él origina es que le da de comer al hermano y le da pan y un plato de lentejas. Y de ahí viene la expresión que se conserva hasta la fecha: te has vendido por un plato de lentejas, para querer decir que, caramba, no has tenido en cuenta otras cosas de mayor valor, porque Esaú tenía que haber pensado un momento qué cosa era lo que estaba haciendo, pero parece que haber llegado del campo cansado y hambriento pesó más que cualquier otra razón, ¿no? Sí, gracias, Guillermo, muy interesante. Muy interesante. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En la misma línea que acaban de comentar, ¿no? Me parece bien desbalanceada la transacción. Por un plato de comida dejó toda su herencia prácticamente, ¿no? Debe ser bastante simbólico deberíamos tomarlo así, ¿no? Sí, pero También vendrá el hecho de que al hombre se le conquista por el estómago. claro, pero esperemos al próximo jueves, en la próxima, como decían en la serie de televisión, el próximo capítulo, porque vamos a ver cómo se consuma esto. No es solamente por el plato de lentejas. Hay un hecho mucho más grande en el que interviene Isaac dándole la herencia a Jacob. ¿No? Hay una trampa para llamarla con su nombre, pero lo vamos a leer juntos el próximo jueves. Bueno, hermanos, miren, esta historia es además divertida, ¿no? Intrigas, trampas, romance, presencia de Dios. Parece. Muy lindo es. No sé si alguien quisiera comentar algo finalmente. El Pablo, Guillermo, sí. yo solamente quisiera decir algo que podría parecer gracioso, pero lo digo en defensa de los hombres que hemos sido aludidos, que nos ganan por el estómago. Pero eso no es más que una frase, ¿no? Así que ahí lo dejo nada más. Gracias. En defensa de los hombres. No hay ninguna mala intención, por si acaso. Está bien. Bueno, hermanos, quedamos aquí. Miren, ya estamos avanzando en la historia de los patriarcas. Y yo les recomiendo releer, no desde el comienzo del Génesis, que si quieren hacerlo, bienvenido, ¿no? Pero desde el capítulo 12. Hoy día hemos terminado el 25. Entonces, sería bonito que le den una ojeada rápida,
que ya la conocen porque lo hemos visto tan despacito, del capítulo 12 al 25. Es toda la historia de Abraham y esta parte de Isaac. Y ya tenemos al Jacob bandido, bandido en el sentido de pica, de astuto. Y eso lo va a tener después, todavía lo vamos a volver a ver más. O sea, es un fregado, al punto que el Señor le tiene que cambiar de nombre y Isra- le pone Israel, porque como Jacob no podía quedar, ¿no? Y por eso el pueblo que nace de él no es el pueblo de Jacob, sino el pueblo de Israel. Pero lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, hermanos, quedamos aquí.